Cordial saludo. El nacimiento de una leyenda, lo que sabemos hoy sobre las médicas en el Egipto antiguo. Desde hace poco más de 3 años me lancé a la aventura de buscar a las mujeres sanadoras en la historia, de indagar sobre cómo desplegaron todas sus posibilidades de ser sanadoras. Partera, curandera, matrona, machis, cirujana, médica. No hay una superior a la otra. Cada una en su tiempo y en su contexto social y cultural han perfilado la posibilidad, generalmente con inmensas prohibiciones, de desplegar esta fuerza interior llamada vocación. En algunos periodos, solo entre tinieblas se ha podido superar la exclusión y aunque pareciera invisible para la historia, esa mujer sanadora resurge de múltiples maneras para que hoy podamos reconocer su existencia. Hace 2 años, el número que a través de la historia y hasta el siglo XIX lograron emerger a partir de la búsqueda era de 291 sanadoras, de la antigüedad 41, 71 de la Edad Media y entre el siglo XVI y XVIII, 60. En el siglo XIX inició la gran emancipación. 119, no habría barrera que las detuviera. De ahí en adelante, el crecimiento fue exponencial. Sin embargo, sabía que faltaban muchas. La búsqueda continúa y hoy les traigo unas cuantas más para la lista. Ya son 51 de la antigüedad, 104 de la Edad Media, 62 entre los siglos XVI y XVIII y 124 en el siglo XIX. Y si bien el iceberg ha salido un tanto a la superficie, con seguridad faltan muchísimas sanadoras que vivieron en cada rincón de la tierra y en cada minuto del tiempo. Muchísimas más que dieron todo lo mejor de sí para restaurar la salud de quien lo necesitaba. Les presenté además las diferentes estrategias que he identificado utilizadas por estas sanadoras para lograr ser. En algunas el camino se ha allanado y las cargas han sido menos pesadas por haber nacido en la aristocracia o tener en la familia un padre, un hermano, un tío médico que las estimulara a continuar sin temores porque ellos estarían allí para ayudarlas, o la posibilidad de ingresar a un convento en el que al tiempo que adoraban a Dios sacaría todos sus deseos de conocimiento y los saciaría. En otras oportunidades, un rey, una condesa, un alcalde les entregaban los certificados necesarios para ser. Otra posibilidad era ser lo que las dejaran ser. Es decir, si se les permitía ser parteras, pues bien, eso serían. O frente a la ausencia de médicos en la comunidad, se dedicaban a ser curanderas. En muchas oportunidades, un oficio que se ha transmitido de generación en generación. Acceder a los libros y convertirse en autodidacta también era una buena estrategia para aprender. Tal vez lo más difícil ha sido ser, aunque no las dejen ser, aunque las persigan, las apedreen, les quemen los libros, las excomulguen, las tilden de brujas y las quemen en la hoguera. Y finalmente, luchar porque se abran las universidades para ellas o, mientras esto ocurre, fundar universidades y hospitales para mujeres. Buscarlas no es fácil. En ocasiones puede ser engañoso, puede llevarme por caminos pedregosos y llenos de hechizos. Aún así, miles de personas a través del tiempo hacen el esfuerzo por reconocer en cualquier detalle la existencia de una sanadora. Y repito, sí, aunque a veces se equivoque.
Hay que buscarlas en el rastro de unas palabras o imágenes plasmadas en piedra, en los textos que dan cuenta de haber participado en la atención del parto de una importante mujer, una reina, una condesa o la esposa de un gran terrateniente. Varias de ellas dejaron textos escritos que hoy, después de siglos, se pueden leer para dar cuenta de quién era y cuáles eran sus principales preocupaciones sobre la salud de sus pacientes. O como parte de una simple autobiografía en la que presenta, además de sus acciones más comunes, las relacionadas con su práctica médica. También se reconocen a través de los textos de otros, aunque puede quedar la duda de si realmente existieron o fueron una invención de quienes escribieron sobre ellas. Galeno, Aecio, Plinio, Baudinio reconocieron los escritos de algunas sanadoras y presentaron los ungüentos, bebidas, hierbas o los procedimientos que utilizaban. De la Edad Media quedan registros para ser estudiados sobre las mujeres sanadoras, como profesoras de anatomía, patología, fisiología, en los albores de lo que se constituiría en la universidad. Asimismo, ha perdurado alguno de los inventos realizados por estas mujeres. De ese grupo de sanadoras, para hoy les traigo a las que abrieron el camino en la antigüedad. Por ahora emergen 51, 5 de África, 4 de Asia y la mayor cantidad, 38, de Europa. Los rastros que dejaron son muchísimo más difíciles de identificar. La huella en una piedra que permite intuir sobre su práctica. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte Moderno se conserva una estela funeraria de mármol dedicada a Julia Saturnina por su marido, que dice así: a Julia Saturnina, de 45 años, esposa incomparable, la mejor de los médicos, mujer santísima, Casio Filipo, su esposo, por su mérito. En el dorso aparece el relieve de un recién nacido envuelto en vendajes, por lo que podríamos pensar que esta sanadora tenía entre sus oficios el de partero. Otra posibilidad para reconocerla es porque perviva en un texto escrito por ella. Es el caso de Metrodora, una médica griega que, al parecer, vivió entre los años 200 y 400. Se le considera la autora del texto médico más antiguo conocido escrito por una mujer. Se titula Sobre las enfermedades y los cuidados de las mujeres. Se conservan 2 volúmenes. El manuscrito conocido más antiguo de Metrodora se encuentra en Florencia. Si bien su existencia ha sido muy controvertida, pues algunos historiadores se han aventurado a decir que estos escritos pertenecen a un hombre que decidió tomar el nombre de una mujer, hoy se acepta que fueron escritos por una mujer. Otra posibilidad de reconocer a estas sanadoras es porque fueron mencionadas en algún autor de la antigüedad. Es el caso de Espendousa, referida por Galeno, con el propósito de presentar un remedio purulento para los oídos. Sin embargo, no hay acuerdo entre los historiadores si esta sanadora existió o es una creación de Galeno. 2 mujeres que aparentemente nacieron en Egipto antiguo se disputan el honor de ser la primera mujer médica conocida, por lo que los invito a que nos sumerjamos en el recorrido sobre el nacimiento de una leyenda. ¿Qué tal si nos imaginamos que viajamos a través del espacio hasta Egipto, para luego, a través del tiempo, desplazarnos al Egipto antiguo y reconocer a ese gran río Nilo que ha sido fuente de vida alrededor sus pirámides como Gizeh y Saqqara, visualizar a Menfis, la gran capital, durante muchas dinastías, entre otras ciudades antiguas. En este encantador Egipto vivieron, al parecer, nuestras médicas, Merit Ta y Peseset.
Regresemos a nuestro tiempo para indagar sobre lo que se sabe de ellas. Ingresemos a la gran enciclopedia británica y preguntemos por Meriptah. Meriptah, que vivió el 2700 y el 2500 a.C. Aparece descrito en su tumba como la médica jefa. ¿Y qué tal si aprovechamos el auge de la inteligencia artificial? Le preguntamos a ChatGPT por esta mujer. Meriptah es una figura histórica fascinante en la medicina antigua. A menudo se le considera una de las primeras mujeres en la historia de la medicina. Se cree que vivió en Egipto durante el periodo del Imperio Antiguo, alrededor del 2700 a.C. Meriptah se menciona en inscripciones de la tumba de su hijo, donde se le describe como la jefa de las médicas o la médica principal. Su legado sugiere que desempeñó un papel significativo en la práctica médica de su tiempo, aunque los detalles específicos sobre sus contribuciones son escasos debido a la falta de registros escritos. Su figura representa un símbolo de la presencia de las mujeres en la medicina de la antigüedad, desafiando las nociones modernas sobre la exclusividad de la medicina masculina en esa época. Ahora, averigüemos rápidamente, como parece volverse costumbre en este mundo acelerado, por PCZ. En la enciclopedia británica solo se refieren a una religión del Antiguo Egipto, creencias indígenas del Antiguo Egipto desde tiempos predinásticos. Ensayemos con Wikipedia. PCZ, que vivió durante la dinastía IV, se considera a menudo como la primera mujer médica conocida del Antiguo Egipto y de la historia. PCZ tenía el título, según el modelo de la administración real, de superintendente de las mujeres médico. Sin embargo, aunque es lo más probable, no se sabe a ciencia cierta si ella misma fue un médico. En el mastaba de su hijo, otras versiones hablan de su marido, Ajetotep o Ajetotep. En Giza se encontró la estela de PCZ. Tenía otros títulos como el de superintendente de las sacerdotisas de la madre del rey o directora de las sacerdotisas, quienes eran dirigidas para los ritos funerales. Regresemos a ChatGPT. PCZ fue una figura destacada en la medicina del Egipto antiguo, conocida por ser una de las primeras mujeres en desempeñarse como médica. Vivió durante el Imperio Antiguo, alrededor del año 2500 a.C. Se la menciona en inscripciones de la época que la describen como mujer de médicos o mujer que actúa como médico. PCZ es especialmente conocida por su atención de las mujeres y el parto, lo que sugiere que era una especialista en obstetricia. Su figura es significativa porque refleja el papel de las mujeres en la medicina en el Antiguo Egipto, un campo que a menudo era dominado por hombres en otras culturas. Su legado resalta la importancia de la medicina en la sociedad egipcia y el reconocimiento de las habilidades de mujeres en esa área. Bueno, al parecer estamos frente a dos mujeres médicas que vivieron entre las dinastías segunda y cuarta, ubicadas actualmente en el periodo dinástico temprano y el periodo antiguo. Estamos ante dos sunú, médicas laicas de la cultura egipcia antigua, quienes, según el papiro de Ebers, pueden tomar el pulso. Probablemente había muchos otros sanadores que no podían tomar el pulso. Asimismo, Heródoto, considerado el padre de la historia universal, en un viaje que realizó a Egipto, describió los diferentes tipos de médicos. Reparten entre tantos ramos la medicina que cada enfermedad tiene su médico aparte y nunca basta uno solo para diversas dolencias. Hierven en médicos el Egipto. Médicos hay para los ojos, médicos para la cabeza,
para las muelas, para el vientre, médicos, en fin, para los achaques ocultos. Aunque tengamos en cuenta que Heródoto vivió siglos después de Meriptah y PCC. Regresemos a nuestras médicas y acompáñenme a recorrer algunos textos productos de la búsqueda que realicé sobre la existencia de Meriptah. En total son 63, desde 1938 hasta el 2024. Vale la pena aclarar que varios los descarté porque no pude acceder directamente a ellos. La web nos conecta, pero aún falta digitalizar muchos de los textos que se han escrito. En el primer libro que aparece el nombre de Meriptah es en una extensa recopilación de las médicas desde la antigüedad hasta el siglo XIX, escrito por la médica historiadora canadiense Kate Campbell Mead. Dos apartados se refieren a ella. Inicialmente se habla de una médica egipcia, pero no se menciona su nombre. Dice así: la primer médica del antiguo Egipto, en la quinta dinastía, alrededor del 2730 a.C. Ejerció durante el reinado de una reina Neferirikara. Su hijo era un sumo sacerdote, en cuya tumba hay una placa que describe a su madre como la médica en jefe. Posteriormente aparece Meriptah en una tumba del Valle de los Reyes. Se encuentra la imagen de una doctora llamada Meriptah, madre de un sumo sacerdote, que la llaman la médica principal, aunque ni su vestimenta ni su porte indican su profesión médica ni su importancia. Sin embargo, en ninguno de los dos apartados de esta escritora se remite a alguna fuente primaria. De ahí en adelante, en libros o artículos relacionados con la medicina o las mujeres en la medicina, aparece una y otra vez su nombre, refiriéndose los unos a los otros. En 1976, por ejemplo, dice: a principios de la historia de Egipto, alrededor de 2700 a.C., sabemos de una mujer científica, la médica Meriptah. O en un índice realizado por Caroline Hesberg, que se convirtió en referencia para muchos otros escritores, se retoma la historia de la médica jefe. Para 1993, en un libro titulado Mujeres sanadoras a través de la historia, dice: Meriptah, amada del dios Tap, 2700 a.C., se transformó en la médica jefe de la corte del faraón durante la segunda dinastía del antiguo Egipto, y además se lee que atendía al faraón. Es mencionada como médica jefe en una inscripción dejada en su tumba en Saqqara por su hijo, lo que implica que tenía un puesto en el que enseñaba y supervisaba a los médicos y que atendía al faraón. Luego se irán incrementando el número de publicaciones que mencionan a Meriptah como un modelo de mujer médica y científica, desde textos de matemáticas, epistemología de las ciencias, ingeniería, medicina de plantas naturales, en el que se la presenta como la médica herbolaria, hasta dedicaciones de tesis como agradecimiento a varias mujeres que abrieron el camino para poder seguir sus pasos más fácilmente. La lista la encabeza Meriptah, 2700 a.C., la primera mujer en ciencia conocida por su nombre y muy posiblemente la primera médica en la historia. Su reconocimiento fue tan amplio que en 1994 se le da el nombre de Meriptah a un cráter de Venus. Sin embargo, una mujer egipcia, considerada la primera mujer médica, llamó la atención de dos investigadores: Grajeski Wolfram, egiptólogo del Reino Unido, en el 2018, y Jakub M. Kwisiński,
historiador de la medicina de Estados Unidos. Cada uno se dedicó a estudiar en las fuentes más confiables hasta hoy sobre si esta mujer médica sí vivió en el antiguo Egipto. Uno a uno se fueron desmontando los argumentos que daban cuenta de su existencia. Neferi Caracara era un rey, no una reina, de la quinta dinastía, pero las fechas de su reinado deberían ser entre 2448 y 2445 a.C. Ninguna de las tumbas privadas de Egipto pertenece a Meriptah. Meriptah no aparece en ninguna lista de los catálogos de médicos egipcios realizadas por los egiptólogos. Tampoco aparece en la lista de mujeres administradoras del Imperio Antiguo. Entonces, ¿ninguna Meriptah vivió en Egipto? De hecho, sí, pero durante la dinastía 18, Imperio Nuevo, fue la esposa del visir Ramose y se identificó con la tumba 7T55, necrópolis tebana, de la que el Valle de los Reyes es la parte más famosa. Te estarás preguntando si igual suerte corrió Peseset. La respuesta es que de Peseset sí hay registros de su existencia en Egipto. El nombre de Peseset fue presentado por Selim Hassan en un informe sobre las excavaciones realizadas en Giza de 1929 a 1930. Peseset, que vivió quizás en la cuarta o quinta dinastía, se le conoce por el entierro de Akhetotep en Giza. Su mastaba está decorada con varias inscripciones y tiene una puerta falsa que muestra a Peseset. Por su título parece que servía a la madre del rey, pero no se dice el nombre de esta madre del rey. Además, también se describe como supervisora de los médicos, lo que sugiere que las mujeres también podían estar a cargo de los médicos. Probablemente era médica, pero esto no puede decirte con certeza. Por ahora, se acepta que Peseset fue la primera doctora en el mundo. Por hoy termina la historia sobre cómo puede nacer la leyenda de una mujer médica, favorecido por los usos exagerados e indebidos de fuentes secundarias, la escasez de fuentes primarias, el poco conocimiento de la historia, la falta de análisis crítico y el auge del Internet, que puede convertirse en una fuente engañosa. Sin embargo, aunque Meriptah, la médica, no es reconocida como un personaje que vivió en la antigüedad, como sucede con muchos otros personajes de la historia, existe como una figura simbólica de la presencia de la mujer en la medicina y como una importante leyenda de la reivindicación del papel relevante de la mujer en la historia de la humanidad.